Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Un tranquilo vecindario del Medio Oeste se convirtió en el escenario de uno de los misterios más inquietantes de la historia de Kansas. Cuando dos vidas fueron truncadas dentro de una casa que debía ser un lugar seguro, los investigadores se encontraron desenredando un caso lleno de obsesión, secretos y revelaciones impactantes. Este episodio de estilo documental te lleva a través de las vidas de las víctimas, la noche en que todo cambió, los giros de la investigación y el drama judicial de alto riesgo que siguió. Décadas más tarde, la verdad finalmente saldría a la luz en un veredicto que sacudió a todos los relacionados con el caso. Acompáñanos mientras exploramos los detalles ocultos, la incansable búsqueda de justicia y el viaje emocional de las familias que esperaron años por respuestas. Esta no es solo una historia de crimen, es una historia de resiliencia, obsesión y el poder de la determinación. Quédate con nosotros hasta el final. Descubrirás cómo los investigadores unieron fragmentos de evidencia y cómo las palabras finales de un juez cerraron un capítulo que había atormentado a toda una comunidad durante más de 2 décadas. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Mike Cisco y Karen Harness son dos personas provenientes de una pequeña realidad estadounidense, cuyos destinos a primera vista no se destacaban entre miles de otros, pero en su cotidianidad llevaban profundidad, carácter y drama interno. Sus vidas estaban impregnadas de lo que resulta familiar para todos: la búsqueda de la felicidad, el trabajo, las relaciones, la familia, las dudas y las esperanzas. Es precisamente este lado humano lo que hace que su historia sea tan cercana a cualquiera. Mike Cisco nació y creció en Kansas, en una familia que valoraba las cosas simples pero sólidas: la honestidad, el trabajo duro y la lealtad a la palabra dada. Su infancia no podría calificarse ni de rica ni de demasiado difícil. Fue una vida estadounidense promedio, con partidos de béisbol en el patio, fiestas escolares y trabajos de verano que inculcaban un sentido de responsabilidad. Ya entonces quedaba claro que pertenecía a la categoría de personas que llaman de confianza. Nunca buscó ser el centro de atención, pero a su lado siempre se sentía calma y seguridad. A medida que creció, esa cualidad se convirtió en su rasgo principal. La gente confiaba en Mike porque sabía que no los defraudaría. La vida adulta de Mike se desarrolló tal como soñaría un chico del interior de Estados Unidos. Consiguió una profesión que le proporcionaba ingresos estables y construyó una reputación de hombre respetado y sensato. Sus colegas solían señalar que Cisco sabía trabajar en silencio, sin charlas innecesarias. Pero era a él a quien acudían quienes se encontraban en situaciones difíciles. Sus puertas siempre estaban abiertas para amigos y familiares. Al mismo tiempo, Mike tenía una debilidad: el deseo de cercanía y calidez. Anhelaba profundamente la comodidad de un hogar familiar, ese lugar al que es agradable regresar por la noche. Esta búsqueda determinó muchas de sus decisiones en la vida. Karen Harness nació en el mismo estado, y su camino, en muchos aspectos, fue similar al de Mike. Su familia también se regía por valores tradicionales: una buena educación, el trabajo y el respeto hacia las personas. Desde niña, Karen se destacaba por su amabilidad y su capacidad para escuchar. Maestros y amigos recordaban que a menudo se convertía en mediadora en los conflictos escolares, porque sabía encontrar las palabras que calmaban a los demás. Con el tiempo, esa cualidad se transformó en su herramienta profesional. Eligió un campo que requería atención hacia las personas y habilidad para generar confianza, y logró ganarse el respeto de sus colegas. En la adultez, Karen combinó dos rasgos que rara vez se encuentran juntos: dulzura y fortaleza interior. Sabía ser atenta y amigable, pero al mismo tiempo sabía lo que quería y no temía luchar por sus objetivos. Sus amigos solían decir: Karen siempre está ahí si necesitas ayuda, pero nunca permitirá que se aprovechen de ella. Esa capacidad de mantener el equilibrio entre la bondad y la firmeza
La convertía en una persona hacia la que los demás se sentían atraídos. Su casa siempre estaba llena de invitados y sabía crear un ambiente festivo incluso en una noche cualquiera entre semana. Cuando los caminos de Mike y Karen se cruzaron, fue como el encuentro de dos adultos que ya conocían el valor de la vida. Ambos habían pasado por relaciones, desilusiones e intentos de encontrar a esa persona especial. No tenían ilusiones ni creían en cuentos de hadas perfectos, y precisamente por eso su unión resultó tan fuerte. La madurez les había dado algo que muchos no tienen: la comprensión de que la felicidad no reside en las grandes promesas, sino en los pequeños detalles cotidianos. Desayunos compartidos, paseos, conversaciones antes de dormir. Mike sabía apreciar el cuidado de una mujer, y Karen lo ofrecía generosamente. Ella era feliz con su calma, con su capacidad de resolver los problemas sin alboroto. Para ella, él era quien podía mantener la casa, no literalmente, sino en sentido metafórico. Junto a él, todo parecía estable. A su vez, Mike veía en Karen a una persona que hacía su vida más luminosa. Ella sabía aportar ligereza y alegría a la rutina. Incluso los días más grises dejaban de ser vacíos a su lado. Juntos formaban una pareja de la que se decía: son personas que se encontraron en el momento justo. No trataban de demostrar a los demás que su relación era mejor que la de otros. Se conformaban con el simple hecho de estar juntos. Sus noches transcurrían en compañía de amigos, viajes, cenas en pequeños restaurantes y planes para el futuro. No tenían lujo ni riqueza, pero poseían algo mucho más valioso: el sentido del verdadero compañerismo. Los conocidos de Mike y Karen recordaban que parecían la pareja perfecta. Él era confiable, reservado, capaz de guardar secretos. Ella era abierta, sociable, capaz de crear comodidad. Juntos se daban mutuamente lo que a cada uno le faltaba por separado. Muchos amigos consideraban su historia una prueba de que el amor puede llegar en la madurez y ser mucho más fuerte que las pasiones juveniles. Al mismo tiempo, cada uno tenía su propia vida fuera de la relación. Mike continuaba trabajando, apoyando a su familia, ayudando a sus amigos. A menudo se le encontraba entre sus parientes. Era alguien que nunca olvidaba sus raíces. Karen seguía siendo el alma de las reuniones. Le encantaba recibir amigos en casa, organizar noches de juegos de mesa, cocinar sus platos favoritos. Su vida en común parecía armoniosa precisamente porque ambos conservaban su individualidad, pero sabían estar juntos. Sabían que el futuro no siempre es predecible y por eso intentaban valorar cada día. En conversaciones con sus seres queridos, Karen solía decir que se sentía segura al lado de Mike. Mike, por su parte, señalaba que Karen le devolvía el sentido de juventud. Con ella parecía descubrir el mundo de nuevo. Estos dos no buscaban fama ni riqueza. Su historia es la de personas que deseaban cosas simples: ser amadas, tener un hogar, sentir apoyo y hacer planes. Su vida en Topeka, la capital de Kansas, era familiar y comprensible. Trabajo, casa, reuniones con amigos, visitas al casino, noches frente al televisor. Vivían como viven miles de familias estadounidenses, y eso es lo que hace que su historia resulte especialmente cercana. Son retratos de personas cuyas vidas podrían ser las de nuestros vecinos o conocidos. Vidas ordinarias, llenas de trabajo, relaciones y la búsqueda de la felicidad. Pero es en esas historias donde reside el verdadero drama. Vemos a personas que lo tenían todo para vivir, ser felices y hacer planes. Mike Sisko y Karen Harness son dos adultos que se encontraron en un mundo donde es tan fácil perderse. No buscaban ser el centro de atención, pero sus vidas estaban llenas de lo que hace humano a un ser humano: trabajo, cuidado, amor, amistad y esperanza. El verano de 2002 en Topeka, Kansas, fue caluroso y húmedo. Las noches traían solo un pequeño alivio del calor del día. El aire parecía más denso, los sonidos más fuertes y las farolas proyectaban una suave luz amarilla sobre las calles. El sábado 6 de julio parecía un día cualquiera.
Los acontecimientos tenían lugar en el centro de la ciudad. Las familias se reunían para hacer barbacoas. Los niños montaban en bicicleta por las zonas residenciales. Nadie podría haber imaginado que esa misma noche comenzaría una historia que cambiaría la vida de toda la ciudad durante mucho tiempo. Mike Cisco y Karen Harness eran una pareja conocida por todos. La gente los veía juntos en fiestas, en cafeterías, en un casino cercano. No intentaban destacar, pero siempre daban la impresión de sentirse cómodos el uno con el otro. Aquella noche también decidieron pasar el tiempo en un ambiente familiar, ir al casino. Los testigos recordaron después que se los vio juntos en las máquinas tragamonedas y en las mesas. Ambos parecían tranquilos y felices. Mike no era un jugador empedernido. Consideraba el casino más como un lugar para relajarse, donde podía pasar un par de horas. Karen sonreía, hablaba con él y con el personal. Para todos los que los rodeaban, eran una pareja común que pasaba el tiempo como lo hacían miles de personas en todo el país. Cerca de la medianoche regresaron a casa. Aparcaron el coche en el patio de la casa de Karen. Era una casa pequeña pero bien cuidada, en una zona tranquila de Topeka. Los vecinos estaban acostumbrados a ver que Karen a menudo tenía visitas, pero esa noche todo parecía normal. Los faros del coche iluminaron la fachada de la casa por un instante y luego se apagaron. La pareja entró y en la calle volvió a reinar el silencio habitual. Los vecinos que aún no se habían acostado notaron solo ese episodio, y después la noche siguió su curso. La noche transcurrió sin incidentes, pero fue precisamente en ese silencio donde se ocultaba algo inquietante. Normalmente se oían sonidos procedentes de la casa de Karen, risas, televisión, conversaciones. Esta vez, el silencio parecía inusual. La mañana del domingo también comenzó de forma extraña. Por lo general, Karen salía al jardín, cuidaba las flores, saludaba a los vecinos. Mike solía ir a la tienda o a buscar el periódico. Pero ese día la casa parecía completamente inmóvil. Las cortinas seguían cerradas, la puerta no se abría. Los coches estaban aparcados, pero no había señales de vida. Al principio, esto no causó alarma. El domingo es un día de descanso, y se podía pensar que la pareja simplemente había decidido dormir más o salir más tarde. Pero al acercarse el mediodía, los familiares comenzaron a llamar. El teléfono de Mike no sonaba. Karen tampoco respondía. Su ausencia de contacto resultaba extraña. No era propio de ninguno de los dos desaparecer sin dar explicaciones. Hora tras hora, la preocupación crecía. Al principio, los familiares intentaron convencerse de que solo estaban teniendo un día ocupado, pero al anochecer, quedó claro que algo había sucedido. Primero llamaron a los vecinos y les preguntaron si habían visto a Karen o a Mike. Las respuestas fueron las mismas. No, la casa había estado cerrada todo el día. Entonces la familia decidió llamar a la policía. El mensaje al operador sonó tranquilo, pero había ansiedad en la voz. No hemos podido comunicarnos con ellos en todo el día. Los coches están en el patio, pero nadie contesta en la casa. No es propio de ellos. La patrulla llegó a la calle cerca del anochecer. La zona parecía tranquila y apacible. Los agentes se detuvieron frente a la casa de Karen, encendieron las luces y se acercaron a la puerta. Primero golpearon. Silencio. Tocaron el timbre. Ninguna respuesta. Se miraron. Parecía que no había nadie en la casa. Pero los coches estaban allí. Los policías comenzaron a caminar alrededor de la vivienda. Todas las ventanas estaban intactas, las puertas cerradas. No había señales de entrada forzada. Desde fuera, todo parecía perfecto, como si los dueños simplemente hubieran salido. Pero eso era lo más extraño. El vehículo seguía allí. Los agentes informaron al oficial de guardia y recibieron permiso para entrar. Cuando lograron abrir la puerta, fueron recibidos por el silencio. La casa se veía tal como la habían dejado la noche anterior. Los muebles en su lugar, sin señales de desorden. En la sala de estar había fotografías, revistas, objetos colocados con cuidado. La cocina también parecía completamente normal. Tazas, platos
nada sospechoso. Pero era precisamente esa normalidad lo que resultaba aterrador. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí. Avanzaron lentamente, iluminando las habitaciones con linternas. Con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado quieta. En una esquina notaron el bolso de Karen, en otra las cosas de Mike. Todo indicaba que efectivamente habían regresado a casa la noche anterior. Y entonces los policías se acercaron a la puerta del dormitorio. Uno de ellos empujó la manija. La puerta cedió, y en ese momento, la escena que se abrió ante ellos cambió para siempre el curso de esta historia. Había dos cuerpos en la cama, Mike Cisco y Karen Harness. La casa, que solo ayer había sido un lugar de comodidad y vida, se había convertido en una escena del crimen. Los agentes se quedaron inmóviles. Sus rostros permanecieron impasibles, pero por dentro comprendían que acababan de presenciar el comienzo de un caso que se convertiría en uno de los más notorios en la historia de Topeka. Uno de los oficiales informó en voz baja por la radio: «Tenemos dos cuerpos. Necesitamos refuerzos». Minutos después, la calle se llenó de luces intermitentes de los coches patrulla. Detectives, expertos forenses y la dirección del departamento comenzaron a llegar a la casa. Los vecinos salieron a la calle. La gente se agrupaba, hablaba en susurros, intentando entender qué estaba ocurriendo. El barrio, hasta hace poco tranquilo, ahora parecía una escena de película. Cordones policiales, luces parpadeantes, rostros serios de los agentes. El aire estaba cargado de tensión. Nadie conocía aún los detalles, pero todos entendían que algo terrible había sucedido. Para los familiares, aquella noche fue una pesadilla. Recibieron una llamada que les pedía acudir de inmediato. Al ver los coches de policía y la cinta amarilla alrededor de la casa de Karen, aún mantenían la esperanza de un milagro. Pero en su interior ya sabían que no había esperanza. Más tarde, muchos recordaron que el momento en que vieron la calle iluminada por las luces de emergencia quedó grabado para siempre en su memoria. La confirmación oficial llegó algún tiempo después. El oficial de guardia informó: se encontraron dos personas muertas en la casa. Sus identidades han sido confirmadas. Son Mike Cisco y Karen Harness. Esas palabras sonaron como un golpe. Quienes los conocían no podían creerlo. Resultaba difícil aceptar que las personas que reían y hablaban en el casino la noche anterior ahora nunca volverían a salir de esa casa. A partir de ese momento, la situación pasó a otro nivel. La casa de aquella calle tranquila dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en el lugar donde comenzó una de las páginas más oscuras de la historia de la ciudad. El hallazgo de los cuerpos fue la culminación de una noche de ansiedad y el comienzo de un camino que duraría años y traería infinitas preguntas, búsquedas y juicios. La noche en que se encontraron los dos cuerpos sin vida en la casa de Karen Harness fue solo el primer acto del drama. Lo que siguió fue una larga y angustiosa investigación en la que cada paso que daban los policías y los peritos se convirtió en parte de una historia que se desarrollaba ante los ojos de toda la ciudad. Los investigadores sabían que sería un caso difícil. No había señales de entrada forzada, ni rastros de robo, ni el caos que normalmente sigue a un allanamiento. Parecía como si alguien hubiera entrado en la casa en silencio y se hubiera marchado del mismo modo. Pero fue precisamente esa tranquilidad y precisión lo que hizo el crimen aún más aterrador. La primera etapa fue el trabajo de los expertos forenses. Los cuerpos de Mike y Karen fueron llevados a la morgue, donde los especialistas comenzaron su examen. El informe, que más tarde se convertiría en el documento clave del caso, afirmaba que ambas víctimas murieron por heridas de bala. Karen había recibido varios disparos en la espalda y en la parte superior del cuerpo. Las balas habían entrado en ángulo, lo que indicaba que había intentado huir o se había girado. Mike había sido alcanzado varias veces en el pecho y en la cabeza. Los expertos señalaron que los disparos fueron deliberados, sin impactos aleatorios. Fue un trabajo frío y preciso.
Los peritos forenses indicaron la hora de la muerte. Tarde en la noche, poco después de que la pareja regresara a casa. Para la policía, esta fue la primera pista. El asesino sabía cuándo regresarían o los estaba esperando dentro. La opción de un ataque al azar fue descartada casi de inmediato. No faltaba ningún objeto de valor, joyas, dinero, relojes, todo seguía allí. Esto eliminaba el robo como motivo. El asesinato parecía personal. El siguiente detalle reforzó las sospechas. No había señales de entrada forzada. Las puertas y ventanas estaban intactas. Esto significaba que o bien Karen y Mike dejaron entrar a la persona, o bien tenía acceso. En cualquier caso, debía ser alguien en quien confiaban o conocían. Los investigadores comenzaron a reconstruir la escena del último día. Testigos del casino confirmaron que por la noche la pareja se veía feliz y tranquila. Nadie notó conflictos ni personas sospechosas cerca de ellos. Las cámaras de seguridad los registraron saliendo del casino y subiendo al coche. Después de eso, solo quedaba el camino a casa y la oscuridad. Pronto, la atención de la policía se centró en su entorno más cercano. El primer paso fue hablar con familiares y amigos. Karen era una persona abierta, tenía muchos conocidos. Mike también mantenía lazos cercanos. Pero entre esas historias empezaron a aparecer detalles inquietantes. La familia de Mike recordó a los investigadores que él tenía una exesposa con la que la relación no había terminado en buenos términos. Su nombre era Dana Chandler. Según los familiares, se comportaba de manera insistente. Aparecía sin ser invitada, llamaba por las noches y hacía escenas. Los parientes de Cisco tenían la sensación de que ella no podía aceptar el divorcio ni la nueva vida de Mike. Los familiares citaron sus palabras. «Si algo me pasa, sabrás quién está detrás de ello». Esa frase sonaba como un presagio. Los investigadores comenzaron a investigarla. Lo primero que llamó su atención fue que Dana no tenía una coartada para la noche del asesinato. Afirmó haber estado en casa, pero nadie pudo confirmarlo. Su horario no indicaba claramente dónde había pasado la noche. Además, los expertos en llamadas telefónicas determinaron que su teléfono no había sido utilizado entre la tarde y la medianoche. Esto resultaba sospechoso. La policía realizó los primeros interrogatorios. Dana se mostró tranquila, pero había algo extraño en sus respuestas. Negó tener un motivo, diciendo que hacía tiempo había aceptado el divorcio. Pero al mismo tiempo surgieron hechos sobre su comportamiento anterior. Había ido repetidamente a la casa de Mike sin invitación. Dejaba notas. Aparecía en lugares inesperados. Los hijos de Mike dijeron que su madre podría haber estado vigilando a su padre. La investigación avanzaba lentamente, pero poco a poco empezaron a aparecer líneas en el cuadro que apuntaban directamente a ella. Los agentes verificaron otros candidatos, las posibles parejas anteriores de Karen, los posibles conflictos laborales de Mike, pero no encontraron nada en esas direcciones. Todo volvía una y otra vez a Dana Chandler. Mientras tanto, los expertos forenses precisaron que el arma era de pequeño calibre. Por la naturaleza de los disparos, se podía suponer que el tirador tenía experiencia, o al menos se había preparado con antelación. El número de disparos indicaba una motivación personal. No fue un acto al azar. Fue un crimen planeado y ejecutado hasta el final. Las declaraciones de los testigos también comenzaron a formar una cadena. Varias personas del círculo de la familia Cisco mencionaron que Dana había amenazado a Mike en el pasado con las palabras: «Si consigues una nueva mujer, no tendrás paz». Formalmente no era una prueba directa, pero se convirtió en un importante contexto para la investigación. La policía estableció vigilancia. Los agentes registraron sus movimientos, comunicaciones y analizaron sus llamadas. El comportamiento de Dana resultaba extraño. Cambiaba de ruta con frecuencia y en las conversaciones con los vecinos actuaba como si supiera que era sospechosa. Esto convencía cada vez más a la policía de que podía estar relacionada con el crimen. El momento clave fue el interrogatorio con detector de mentiras. Cuando a Dana se le preguntó si había estado en la casa de Karen la noche del asesinato, el dispositivo registró un fuerte aumento en las lecturas.
Sus respuestas parecían forzadas. Afirmó no tener nada que ver con la tragedia, pero su comportamiento revelaba tensión. Para los investigadores, eso fue una señal. Un descubrimiento impactante fue que varias semanas antes del asesinato, Dana había preguntado a amigos sobre almacenar armas. Dijo que quería comprar una para protección, pero no se encontró ningún arma en su poder. El arma desaparecida se convirtió en una de las lagunas en su historia. La investigación estaba cada vez más convencida de que este crimen fue cometido por una persona impulsada por motivos personales. Y todas las pruebas, aunque circunstanciales pero numerosas, apuntaban en una sola dirección. Unos meses después de la tragedia, la policía decidió que era hora de actuar. Un arresto era inevitable. Dana Chandler fue detenida. En ese momento, la ciudad conoció el nombre de la principal sospechosa. Y aunque quedaba un largo camino por recorrer, entrevistas, juicios, apelaciones, fue ese arresto el que marcó un punto de inflexión. La historia dejó de ser una pesadilla inexplicable para convertirse en la historia de una sospechosa, una mujer a la que la familia de la víctima describía como obsesiva y peligrosa. La investigación que había comenzado con una noche de silencio y terror, ahora tenía una dirección. La policía declaraba oficialmente que creía que los asesinatos de Mike Cisco y Karen Harness eran obra de una persona a la que conocían demasiado bien. La historia del arresto de Dana Chandler sacudió a Topeka, pero el verdadero drama se desarrolló no en los informes policiales, sino en la sala del tribunal. Allí se decidía el destino de una mujer acusada del asesinato a sangre fría de su exmarido y su nueva novia, donde cada detalle, cada trazo en el retrato de la sospechosa se convertía en un arma, ya fuera en su contra o en su defensa. El primer juicio comenzó años después del arresto, y esa espera solo aumentó la tensión. La sociedad seguía el caso como si fuera una serie criminal, donde cada episodio revelaba nuevos secretos. Los medios de comunicación saboreaban los detalles, los periodistas buscaban comentarios de vecinos, colegas y familiares. La pregunta sonaba igual entre reporteros y ciudadanos comunes. ¿Realmente pudo haberlo hecho? La sala estaba llena. Los familiares de Mike y Karen se sentaban en las primeras filas, junto a los agentes de policía que habían investigado durante años. También estaban los partidarios de Dana. Algunos creían que la habían incriminado, que los cargos se basaban más en emociones que en hechos. El contraste era palpable. De un lado, el dolor y la sed de justicia. Del otro, la protesta por el hecho de que supuestamente se estaba juzgando a una mujer con pruebas circunstanciales. La fiscalía trazó de inmediato una línea. Este asesinato no fue un accidente. Fue una venganza personal, fruto de una obsesión. Mike quería seguir con su vida, y su exesposa no podía aceptarlo. En la pantalla de la sala mostraron fotografías de sus vidas. Un Mike sonriente, Karen en celebraciones familiares, momentos que parecían tan ordinarios, pero que ahora se convertían en pruebas de que las vidas de estas personas habían sido arrebatadas. Los abogados de Dana construyeron la estrategia opuesta. Afirmaban que el caso se basaba en emociones. No había armas, ni testigos directos, ni grabaciones de vigilancia que mostraran a Dana esa noche cerca de la casa de Karen. Todo lo que tenía la fiscalía era el comportamiento de la exesposa, sus rarezas y conflictos pasados. Pero, dijo la defensa, la rareza no es culpa, y un conflicto tras un divorcio no es una prueba. Los fiscales presentaron testigos. Los familiares de Mike dijeron que él mismo tenía miedo de su exesposa. Recordaron sus palabras. Si algo pasa, miren hacia ella. Este testimonio sonó como un veredicto, aunque formalmente solo eran emociones. Luego los peritos salieron a declarar en la sala. El experto forense explicó con detalle. La naturaleza de las heridas indica un tiroteo premeditado y a sangre fría. La persona que hizo esto estaba llena de determinación. Y fue el número de disparos, según el experto, lo que hablaba de un odio personal. Se prestó especial atención al tema del coartada.
Los fiscales mostraron paso a paso que en la noche del asesinato, Dana no podía probar dónde estaba. Su teléfono permaneció en silencio, los vecinos no la vieron, los amigos no confirmaron encuentros. La defensa no tuvo una respuesta convincente a la pregunta: ¿dónde estaba ella en ese momento? Luego el tribunal escuchó historias sobre cómo Dana seguía a Mike. Los vecinos dijeron que habían visto su coche cerca de la casa de él a altas horas de la noche. Los compañeros de trabajo de Mike recordaron que él se quejaba de llamadas molestas. Las antiguas amigas de Dana compartieron historias sobre sus ataques de celos y obsesión. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro de la acusación. Pero la defensa no se rindió. Los abogados argumentaron que los testigos podían equivocarse, que los recuerdos se distorsionan con el tiempo. Recordaron al jurado: la policía nunca encontró un arma, y no pudieron probar cómo exactamente Dana habría terminado en la casa de Karen esa noche. ¿Dónde están las huellas? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las huellas dactilares?, insistieron. El segundo juicio se volvió aún más sensacional. Los medios regresaron a la historia, y ahora cada audiencia se transmitía en las noticias. Los reporteros hacían guardia frente al tribunal, captando las reacciones de los habitantes de la ciudad. Algunos decían: «Claro que fue ella, todos lo saben». Otros respondían: «Pero no hay pruebas, es injusto». La controversia envolvió a la ciudad y luego a todo el país. La atmósfera en la sala del tribunal era opresiva. Cuando los fiscales mostraron fotografías de la escena del crimen, la casa ordenada de Karen, transformada en un lugar de tragedia, los familiares apenas podían contener las lágrimas. El juez hizo varias pausas para restablecer el orden. El interrogatorio de la propia Dana se convirtió en el clímax. Se mantuvo firme, negó todos los cargos, afirmó que amaba a sus hijos y que nunca haría daño a Mike, pero su confianza parecía artificial. El jurado observaba cuidadosamente cada una de sus reacciones: cómo respondía, cómo miraba al fiscal, cómo reaccionaba ante las palabras de los testigos. Uno de los momentos más tensos fue el testimonio de los hijos de Mike y Dana. Dijeron que su madre podía ser obsesiva y temperamental. Para el jurado, esto fue un golpe emocional. Los fiscales subrayaron: si ni siquiera los hijos podían confiar en su madre, ¿qué le habría impedido dar el paso extremo? Semana tras semana, la fiscalía construyó una cadena. Aunque indirecta, era sólida. El motivo: los celos y la obsesión. La oportunidad: la falta de coartada. El medio: un arma que desapareció, pero que, según los expertos, podría haberle pertenecido. El comportamiento posterior al crimen: nerviosismo, palabras contradictorias, rastros de miedo. Todo esto se unía para formar el retrato de una persona capaz de actuar con determinación. Al final, los fiscales dijeron: este fue un crimen de pasión y odio, y fue inevitable porque la acusada no podía dejar ir a su exmarido. Los abogados repitieron: no hay pruebas directas, no se puede condenar a una persona por tener un carácter extraño. El jurado se retiró a deliberar. Las horas se hicieron eternas. La sala del tribunal esperaba conteniendo la respiración. Los familiares de las víctimas se tomaban de las manos. Los seguidores de Dana esperaban que el veredicto fuera a su favor. Cuando el jurado regresó, reinó un silencio absoluto. El juez pidió que se leyera el veredicto. Su voz fue firme y fría. Dana Chandler fue declarada culpable de los asesinatos de Mike Cisco y Karen Harness. Cuando se leyó el veredicto, la sala explotó de emoción. Pero el punto final en este caso le correspondía al juez. Tras una breve pausa, leyó la sentencia. Dana Chandler recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Esto significaba que las condenas se cumplirían una tras otra, sin posibilidad de solaparse. El juez enfatizó que la libertad condicional era imposible hasta haber cumplido al menos 50 años de prisión. Solo entonces, teóricamente, Chandler podría presentar una solicitud, pero para entonces tendría que superar los 90 años de edad.
La sala quedó en silencio. La magnitud de la sentencia caló en todos los presentes. Los familiares de las víctimas lloraron, se abrazaron, sintiendo que el largo camino de espera había terminado. La defensa estaba conmocionada. Los abogados comenzaron inmediatamente a hablar de una apelación, pero en ese momento, la ciudad escuchó lo principal. La justicia había prevalecido.